Buenas noches, bienvenidos a la central de transmisión del Instituto Vida para Todos, directamente de la estancia Árbol de la Vida. Antes que nada, yo quería presentar nuestro equipo técnico que está aquí con nosotros. Es una central que nosotros colocamos para enfrentar el aislamiento social y durante la crisis del coronavirus, y de aquí nosotros vamos a transmitir todos nuestros mensajes. Está aquí con nosotros el hermano Jonathan Puya, el hermano Mesías, y también con la ayuda aquí de Marcelo, contamos Marcelo y también tenemos Rodrigo acompañándonos. Y nosotros queremos también presentar a las traductoras del mensaje de señas, lenguaje de señas. Está aquí a mi izquierda Lidici y también Tania. Y no podría dejar de presentar a Stephanie, que está haciendo la traducción simultánea en español. Está en otra sala, por tanto ustedes no podrán verla. Pero este mensaje que nosotros vamos a transmitir ahora, ella hace parte de una conferencia regional que sería hecha en San Pablo. Nosotros hacemos una conferencia internacional aquí en la estancia Árbol de la Vida. Nosotros tenemos un auditorio inicialmente proyectado para 10.000 personas y aquí nosotros realizamos la conferencia internacional donde son dados 16 mensajes y después 2 mensajes en una conferencia regional hasta que en la conferencia en San Pablo, que sería para hoy el mensaje 19 y también el mensaje 20 de mañana. Por tanto, estos 2 mensajes son de la conferencia regional en San Pablo. El mensaje 19 tiene por título: Señor juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Hebreos capítulo 7, versículo 21. Y estos mensajes están dentro del tema general, que es los ministros del nuevo pacto. En el semestre pasado nosotros abordamos el libro de Segunda de Corintios como tema el ministerio del nuevo pacto, y nosotros ahora continuamos con la segunda epístola de Pablo a los Corintios, pero nosotros cambiamos el tema. Nosotros tenemos como meta la persona del ministro. Por eso el tema general es el ministro del nuevo pacto. Algunos pueden preguntar, ¿ustedes pertenecen a qué ministerio? Nosotros pertenecemos al único ministerio, que es el ministerio del nuevo pacto. Este ministerio comenzó con el propio Señor Jesús. Él es el Dios encarnado. Vino aquí en la tierra con una misión encargada por el Padre para vivir una vida perfecta humana y morir por nosotros en la cruz, realizando la redención y como fin la resurrección. Él engendrará a su iglesia, y en el día de Pentecostés se comenzó con la misión y nosotros estamos en este ministerio, el ministerio del nuevo pacto. Este ministerio, ya cuando comenzó, Él comenzó a predicar el Evangelio del Reino, porque este ministerio tiene como meta hacer la voluntad del Padre, tiene como meta traer el reino de Dios aquí en la tierra nuevamente. Y su iglesia, a partir de la iglesia en Jerusalén, bajo la lideranza de Pedro,
y los 11 apóstoles, este ministerio comenzó a ser ejecutado por la iglesia y este ministerio pasó a Pablo y Pablo recibió la revelación de los misterios de Dios, de los misterios de Cristo, el misterio de la voluntad de Dios, y abrió para nosotros el corazón de Dios en cuanto a la salvación del hombre. Y Pedro pasó a Pablo, y de Pablo dio continuidad por el apóstol Juan. Después de que Pablo fue martirizado, el ministerio no para con la muerte del apóstol Juan, porque al final, en el último capítulo del Evangelio de Juan, el mismo Señor Jesús dijo a Pedro: si yo quiero que Él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? En cuanto a ti, oh Señor Jesús. Entonces, el ministerio de Juan permanece hasta los días de hoy, y nosotros hacemos parte de este ministerio de Juan. Yo quería mostrarles que este ministerio, el ministerio de Juan, es un ministerio superior. Es un ministerio muy por encima de lo que pensamos. Porque cuando nosotros convertimos a alguna persona y esta persona recién convertida nos pregunta cómo nosotros orientamos a él para que lea la Biblia, porque él nunca leyó la Biblia, ¿por dónde comienza? Y generalmente nosotros le decimos así: comience por el Evangelio de Juan, que es fácil de entender. En verdad es por falta del entendimiento espiritual. Es que nosotros creemos que los escritos de Juan son escritos para recién convertidos, son escritos infantiles, superficiales. En verdad no es así. El ministerio de Juan es un ministerio profundo. El ministerio de Juan es un ministerio del Espíritu. Si usted no está en el Espíritu, usted no consigue entender lo que realmente habla Juan en su ministerio. Por tanto, es muy importante que nosotros aprendamos a tener revelación por medio del ministerio. Ahí usted va a entender la profundidad de este ministerio, usted va a entender las cosas que salen de nuestra cabeza, de nuestra mente racional, de nuestra mente cartesiana, que no consigue salir de la limitación del tiempo y del espacio, pero Dios quiere llevarnos hasta las regiones celestiales. Dios quiere llevarnos a través de la fe, que nosotros consigamos ver las cosas espirituales celestiales con Dios, porque Dios está en otra dimensión. Dios habita la eternidad. Él no tiene la limitación del tiempo y del espacio. Por eso nosotros necesitamos ejercitar nuestro espíritu, necesitamos ejercitar nuestra fe para conseguir ver las cosas invisibles, porque las cosas visibles vinieron de las cosas invisibles. Por eso quería leerles a ustedes 1 Corintios capítulo 2. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Es cosa inimaginable. Nosotros realmente necesitamos estar en el Espíritu, por la fe, ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y en el versículo 14 dice así: pero el hombre natural, el hombre anímico, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por tanto, si nosotros permanecemos en nuestra mente natural, nosotros no vamos a conseguir entender nada de las cosas espirituales, porque el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por tanto, yo le pido a Dios que nos conceda, como Pablo pidió, nos conceda espíritu de sabiduría y de revelación para que nosotros realmente entendamos lo que el Espíritu quiere decirnos a nosotros. Y desde la conferencia internacional, yo venía insistiendo que este ministerio se abre para aquellos que viven en el Espíritu, aquellos que tienen el hábito de estar en comunión constante. No son personas superficiales, no son personas que viven racionalmente solamente, sino que son personas espirituales. Y a estas personas Dios entonces les abre su corazón, y el ministerio de Juan es para esto. Alguien ya dijo en el pasado, un siervo muy amado nuestro, él dijo que el ministerio de Pablo es un ministerio maravilloso, porque él abrió tantas cosas para nosotros, las cosas de los cielos. El ministerio de Pablo es como si estuviésemos en su ministerio con muchas ventanas abiertas para los cielos y muchas puertas abiertas para los cielos. Pero el ministerio de Juan dice él que no hay ventanas ni puertas, porque este ministerio está en el cielo. Por tanto, mis queridos hermanos, no deje pasar estas riquezas espirituales por nuestra superficialidad. Que Dios pueda concedernos realmente espíritu de sabiduría y de revelación. Muy bien. Yo necesito avanzar. Yo necesito llegar a hablar sobre el sacerdocio de Jesús. Pero antes yo necesito armar un contexto para ustedes. En Juan 13, Jesús estaba despidiéndose prácticamente de sus discípulos. Ellos sabían que irían a tomar la última cena de la Pascua juntamente con el Señor Jesús, y después, como él predijo, iría a sufrir y sería muerto y resucitaría el tercer día. Entonces, aquel momento con sus 12 discípulos era un momento muy especial y triste. En cuanto Jesús cenaba con los 12, y Jesús les indicó, Jesús dijo, uno de ustedes me traicionará. Y ellos se miraron y no sabían quién era. Y cuando Juan le preguntó, Jesús le dijo, aquel quien yo le dé el bocado de pan. Y enseguida tomó un pan, lo mojó y lo entregó el pan mojado a Judas Iscariotes. Y el Señor le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo rápidamente. Y Judas salió. Y cuando Judas salió, aquel ambiente en que estaban Jesús y los 12, cuando él salió, permanecieron 11.
Entonces, cuando el traidor salió, Jesús estaba con una audiencia de personas con un corazón correcto, una audiencia de personas que tenían la intimidad, que amaban al Señor Jesús y seguían al Señor Jesús haciendo la voluntad del Padre. Dejaron todo para esto. Estos 11 representan exactamente a quien el Señor escogió. En Mateos 20 y también en Mateos 22, allí dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Todos los hijos de Dios regenerados por el Espíritu que confesaron el nombre de Jesús, todos fueron llamados para la salvación eterna. Pero pocos los escogidos para que Dios los use para hacer la voluntad de Dios, pagar el precio, no vender su derecho de primogenitura con quien Dios puede contar. Por tanto, Jesús escogió a los 12 y les dijo en Juan 15, no fuisteis vosotros quien me escogiste a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis y deis muchos frutos. Entonces fue Jesús quien escogió a los 12, y aún los 12 escogidos, uno lo traicionó. Entonces quedaron 11. Pero yo quiero creer que Dios está convocándolo a usted. Dios me está convocando a mí, no solamente para ser un cristiano superficial, un cristiano de apariencias, pero Dios me está llamándolo a usted para, como los 12 discípulos dejaron todo para seguir al Señor, Dios lo está llamando a usted, convocándolo a usted para ser uno de estos escogidos, uno de su intimidad, para Él revelar lo que está en su corazón, para que usted haga la voluntad de Dios. Dios quiere contar con usted. Por tanto, mis amados hermanos, en este contexto fue que Jesús abrió los 4 más maravillosos capítulos de la Biblia, que es el Evangelio de Juan, 14, más 15, el capítulo 15, el capítulo 16 y el capítulo 17. Son 4 capítulos que nos llevan al auge, a la cumbre de la revelación de Dios, de la economía de Dios, del plan de Dios para la salvación. Por ejemplo, cuando llegamos a Juan 14, ahí el comienzo del capítulo dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Esto quiere decir, no estén tristes, ustedes están en un ambiente de despedida, ustedes están tristes creyendo que yo me voy y le voy a dejar a ustedes. No se turben, porque yo tengo una buena noticia para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Este lugar, algunos piensan que es un lugar físico. Allá en los cielos, Dios está preparado para nosotros algunas casas lindas, confortables para vivir. No. Jesús no fue para preparar casas, Él fue a preparar el lugar. ¿Qué lugar es ese? El versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿qué lugar es este que Jesús iría a prepararnos con su ida y su regreso? La ida significaba su muerte. Y después de la muerte, Dios lo resucitaría. Es esto que vamos a hablar. Y después, Él regresaría como el otro consolador. Regresaría como el Espíritu de verdad. Entonces, esta ida y vuelta hace con que Jesús preparase lugar para nosotros. ¿Y qué lugar es este?
¿Qué pretende Jesús hacer? Es para que donde Jesús estaba, Él quiere llevarnos para ese mismo lugar. Ese es el lugar. ¿Y dónde Jesús estaba? Aquí en el versículo 10. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Esto quiere decir, Jesús siempre estuvo en el Padre. Él es el Hijo y siempre estuvo con el Padre. Él es uno con el Padre. Solo que ahora Jesús pretende también llevarnos para el Padre. ¿Pero de qué manera? Jesús tenía que abrir una puerta para el hombre. Porque Jesús como Dios, como Hijo unigénito de Dios, Él estaba con el Padre, Él era uno con el Padre, no tenemos duda. Pero Jesús, hombre, con la humanidad, Él asumió cuando el Verbo se hizo carne, Él necesitaba que esta humanidad fuese recibida en la gloria del Padre. Cuando esta humanidad fue recibida por el Padre, entonces Él estaría abriendo un camino, abriendo una puerta para que todo el hombre que cree en Jesús pudiese también entrar en la gloria del Padre. Este es el proceso final de la salvación de Dios, nuestra glorificación. Pero ¿cómo sería esto? Entonces Jesús tenía que abrir esta puerta, Jesús tenía que pavimentar este camino. Por tanto, en el versículo 4, Jesús dijo, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir, el objetivo es llevarnos para el Padre. Nadie viene al Padre porque Jesús ya estaba en el Padre. Entonces nadie viene al Padre sino por mí, porque yo soy el camino y yo voy a abrir este camino para todos los hombres. Entonces, gracias a Dios, Jesús consiguió abrir este camino. Voy a mostrarles a ustedes. En Juan 17, estoy haciendo un resumen bien resumido porque tenemos que avanzar. Entonces, aquí en Juan 17, en el versículo dice, miren, que dice así, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Por qué Jesús estaba pidiendo al Padre que lo glorificase si Él ya estaba en la gloria del Padre antes de la fundación del mundo? ¿Quién sabe decirme por qué Jesús necesitaba rogar al Padre? Padre, glorifícame contigo mismo al lado tuyo. La gloria es el mismo Padre. ¿Cómo se glorifica Jesús? Se glorifica con el propio Padre. Glorifícame contigo mismo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Quiere decir, Jesús, como Hijo de Dios, como Dios, Él estaba con el Padre. No, nosotros no tenemos ningún problema con esto. Jesús es el Hijo que siempre estuvo con el Padre y estaba en la gloria del Padre. Pero ahora, Jesús, Él es hombre. Él ahora posee la humanidad. En la eternidad pasada, Dios tenía solo la divinidad. Dios no tenía la humanidad. Pero ahora Jesús asumió la humanidad. Y esta humanidad necesitaba ser aceptada por Dios, necesitaba ser recibida en la gloria de Dios. Ningún hombre consiguió esta hazaña y Jesucristo
Él consiguió. Él vivió una vida perfecta aquí en la tierra, totalmente obediente al Padre. Él hizo la voluntad del Padre y no su propia voluntad. Él no habló ninguna palabra que sea suya, sino aquella que el Padre le ordenaba hablar. Él no buscó su propia gloria aquí en la tierra. Él vivió cada segundo de su vida obediente al Padre. Por tanto, el Padre lo aprobó. Y Pedro en su discurso dice, él fue un varón aprobado por Dios. Y la aprobación de Dios está en resucitarlo. Cuando Dios lo resucitó, Dios lo admitió para dentro de su gloria. Esto quiere decir, en Salmo 2 y también en el libro de Hechos, capítulo 13, 33, allá dice así, en el día de la resurrección, Dios Padre dijo a Jesús, tú eres mi Hijo, yo hoy te engendré. En el día de la resurrección, el hombre, Jesús el hombre, fue engendrado Hijo de Dios. Jesús como Dios, Él ya era el Hijo unigénito de Dios. Pero en el día de la resurrección, el hombre fue engendrado, hombre Jesús fue engendrado Hijo de Dios. Es el Hijo primogénito. Es el primer Hijo de Dios entre los hombres. Y este Hijo primogénito abrió la puerta de la gloria para todos nosotros que creemos en Jesús. Por eso que en Hebreos 2 dice, ahora Él tiene una misión como nuestro autor de la salvación. Él tiene una misión de conducir a los muchos hijos a la gloria, para caminar por el mismo camino, llevándonos para el Padre, llevándonos para la gloria del Padre. Era para que todos festejemos cuando Dios admitió a la humanidad para dentro de sí. Ahora, finalmente, Dios, que poseía solo la divinidad, hoy hay un hombre en la gloria. Y esta puerta se abrió para mí y para usted. Ahora, yo tengo esperanza de alcanzar la glorificación. Dios hoy está haciéndome pasar por el proceso de santificación, pero un día Dios me glorificará. Dios me colocará en Él mismo, me recibirá como recibió a Jesús dentro de Él. Por tanto, es un motivo de mucha alegría. Entonces, este es el auge de la revelación de Dios, es el auge de la economía de Dios o el auge del plan de la salvación de Dios para el hombre. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estábamos estudiando estos 4 capítulos, nosotros hablamos muchos mensajes sobre esto. Hoy no es el punto principal, pero el Señor, yo tengo que dar este contexto para que usted entienda. Entonces, cuando yo estudié, leí en el capítulo 17 de Juan, versículo 24, algo me llamó la atención. Padre, aquello que yo quiero que donde yo estoy también esté conmigo lo que me diste, para que vean mi gloria que me diste, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Antes que Dios haga la obra de la creación, el Padre y el Hijo ya vivían en una relación perfecta. El Padre amaba al Hijo antes de la fundación del mundo. Estos 4 capítulos nos muestran muchas cosas maravillosas. Primero, nos muestra que el Padre y el Hijo son uno. Esta unidad entre los dos es una unidad intrínseca, una unidad inherente a la propia naturaleza de Dios. Entonces, Dios tiene en su propia naturaleza inherente de unidad. Y Él está invitando al hombre para participar de esta unidad maravillosa, para que nosotros seamos uno
para que ellos sean uno como nosotros somos. Jesús dijo esto al Padre. Entonces, Él está invitándonos para esta unidad maravillosa. Y también está invitándonos a participar del amor ágape de Dios, para que el amor sea perfeccionados en Él. Y también nosotros vamos a participar, como dije, de la gloria de Dios. Y nosotros vamos a participar de la santidad de Dios, porque solo Dios es santo. Entonces, cuanto más elementos de Dios entran en nosotros, en sustitución a nuestros elementos del viejo hombre que deben ser removidos, más santos nosotros seremos. Y el final de la santificación nos lleva a la glorificación, nos lleva para dentro del Dios de la gloria. Este es nuestro futuro. Y esta es nuestra esperanza de la gloria. Nosotros vamos a participar de la santidad, vamos a participar de la gloria de Dios, de la unidad de Dios, vamos a participar de la unidad maravillosa de Dios. Oh, queridos hermanos, yo no tengo palabra para decirles. Por eso yo vivo diciendo que después de ver toda esta visión, yo le dije a los hermanos, yo estoy quedando loco, porque no podemos entender. Porque Dios tiene tanta consideración por el hombre, por nosotros que frecuentemente ofendemos a Dios, frecuentemente hacemos cosas en contra de Él, pero Él nos dio este lugar especial en la creación de Dios. Él desea inserirnos en Él mismo. Él desea glorificarnos, colocarnos en Él mismo, colocarnos en su gloria. Maravilloso. Pero ahora yo quiero ampliar un poco más. Entonces, cuando yo leí que el Padre amó al Hijo antes de la creación del mundo, me encendió una luz. Antes que yo creé el mundo, había entre el Padre y el Hijo una relación perfecta. Entonces nosotros descubrimos un poco de esta relación en el libro de Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8 es un capítulo muy famoso que habla en relación de que nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría, quiere decir, el Hijo era la propia sabiduría de Dios. Y como la sabiduría de Dios, el Hijo era usado para crear las cosas. Y en el libro de Daniel, capítulo 2, cuando Nabucodonosor exigió que sus sabios pudiesen decir cuál era su sueño, interpretar su sueño, ningún sabio de su reino fue capaz de hacer esto. Y Daniel, él oró a Dios y dijo que el Dios le dé sabiduría. A Dios le pertenece toda la sabiduría y el poder, que él pudiese revelar este sueño para Daniel. Entonces aquí hay un par. ¿Cuál es el par? Es sabiduría y poder andan juntos. Tanto es así que en primera Corintios 1:24 dice que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque este par es tan importante. Porque la sabiduría es necesaria para que usted cree alguna cosa. Sabiduría es necesaria para que usted tenga un buen plan. No tiene sentido que usted ejecute su plan, pero si su plan no es bueno, usted necesita de mucha sabiduría antes de ejecutar el plan. Pero usted puede tener un plan maravilloso, hecho con mucha sabiduría, pero si usted no tiene recursos para ejecutar su plan, usted no tiene el poder para ejecutar su plan, también no va adelante. Entonces necesitamos de los dos. Necesitamos de sabiduría y necesitamos de poder. Gracias a Dios, el Hijo, Él es la sabiduría de Dios. Y a través del Hijo, Dios entonces arquitectó todas las cosas, diseñó todas las cosas. Versículo
22, Proverbios 8:22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio. ¿Quién es? La sabiduría. Entonces, la sabiduría, el Hijo que es la sabiduría, estaba con el Padre desde el comienzo, antes de las obras más antiguas. Desde el principio, antes del comienzo de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuese las fuentes de muchas aguas. Todo esto puedo explicar algo después. Bueno, ¿dónde yo quiero llegar? El versículo 30. El versículo 30 dice así: con él estaba yo ordenándolo todo. Quiere decir, el Hijo estaba con el Padre y yo era su delicia. Él era su arquitecto, él era quien realizaba todas las cosas. El Padre tenía un plan, él quería hacer aquello que le daba satisfacción, el deseo de su corazón, pero el Hijo entonces arquitectaba, realizaba para que el Padre pudiese ejecutar ese plan. El Hijo entonces es el arquitecto como el ejecutor de obra. Él es tanto arquitecto como el maestro de la obra. Ahí el versículo 30, la segunda parte, dice así. Aquí donde quedé muy impresionado, porque dice así: teniendo solaz, era su delicia de día en día. Teniendo solaz, delante de él, todo el tiempo me regocijaba en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Existe una versión de la Biblia que dice así, que podemos entender un poco mejor. Día tras día yo era su placer. Quiere decir, Jesús, el Hijo, era el placer del Padre. Ustedes recuerdan cuando Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo descendió como una paloma sobre él, y vino una voz del cielo que les decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también en Mateos 17, cuando Jesús llevó a Pedro, a Santiago y Juan para un monte, él se transfiguró delante de ellos, y Pedro quedó maravillado, y ahí apareció Moisés y Elías. Pedro quedó tan perplejo que dijo una tontería. Qué bueno que estemos aquí. Yo voy a hacer 3 tiendas, uno para ti, Jesús, otro para Moisés y otro para Elías. Pero ahí, en ese momento, Dios el Padre lo interrumpió a Pedro, y vino una nube, y después vino una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Quiere decir, en estos 2 versículos nos prueban que el Hijo era el placer del Padre. Quiere decir, ellos vivían en un relacionamiento perfecto entre el Padre y el Hijo. Y continúa aquí en el versículo: en todo el tiempo. En otra versión de la Biblia dice así: yo era feliz día tras día con el Padre, delante de él, delante del Padre. Quiere decir, el Padre tenía al Hijo como placer y el Hijo vivía feliz con el Padre. Entonces, con este versículo, con estos 2 versículos, nosotros pasamos a descubrir que Dios, entre el Padre y el Hijo, ellos tenían un relacionamiento perfecto y feliz. Era una relación más perfecta que existe en este universo. Entonces, el hombre vive en busca de la felicidad. Buscan la felicidad aquí, la buscan allá y no la encuentran. Y cuando usted es infeliz, busca un profesional para orientarte. Él te va a decir, entonces, aquello que no te hace feliz, abandone, vaya a buscar su propia felicidad. Pero el hombre nunca encuentra esa felicidad.
Y nosotros descubrimos ahora que la felicidad está en Dios. La felicidad está en esta relación perfecta en Dios entre el Padre y el Hijo. Y miren, Él está invitando al hombre para participar de esta felicidad. Usted va a decir, esperen, usted está exagerando. Entonces vamos a continuar leyendo el versículo siguiente. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Versículo 31. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Quiere decir, el Hijo se regocijaba en el mundo habitable que Dios creó. Y Él creía, Él se encontraba, su alegría con los hijos de los hombres. Dios quiere que los hombres participen de esta felicidad, de esta verdadera felicidad, de este verdadero amor perfecto que es ágape, en esta relación perfecta en Dios. Dios quiere nuestra participación. Esto no es mucho. Cuando yo llego a este punto, yo puedo decir solamente que realmente yo estoy fuera de mí. Yo siempre digo a las personas cerca a mí, sopórteme un poco más. Entonces, nuestro equipo de música, 288, hicieron una música que se llama Irresistible Visión. Yo veo que muchas personas están ganando esta visión, muchas personas también están enloqueciéndose como nosotros. Y Pablo, él dijo, una vez, si estamos locos es para Dios, si estamos cuerdos es para vosotros, para los hombres. Entonces, gracias a Dios. Antes de pasar para adelante, yo quiero comentar algo aquí, en el versículo 29, aún de Proverbios 8. Yo voy a tomar un poquito de agua antes. Este versículo dice algo que siempre me intrigó. Siempre me intrigó. Versículo 29. Cuando ponía al mar sus estatutos, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. No sé si ustedes tienen esta preocupación. Yo estudié ingeniería, yo sé cuánto es difícil de lidiar con el agua. La ingeniería civil tiene mucha dificultad de lidiar con el agua, con infiltración, con agua, porque usted necesita mucha ingeniería para trabajar con el agua. Pero más difícil aún es trabajar con la enorme energía de las olas del mar. Las olas del mar vienen como una energía fantástica y destruyen todo que está delante de ellos. Pero, por mayor que sea la fuerza de las olas del mar, Dios estableció un límite. Estableció un límite. ¿Cómo se forman las olas del mar? Las olas del mar se forman a través de las mareas. Y las mareas son provocadas por la atracción o de la luna o del sol. Y las aguas de los mares, de los océanos, son empujadas por la atracción, por la luna o por el sol, y después vuelven. Y en el regreso vienen con una dinámica, con una energía muy grande. Entonces, este movimiento que hace las aguas del mar es un movimiento que trae mucha energía. Entonces, si usted no sabe cómo detener esta energía, disipar esta energía, destruye todo. Pero Dios, miren, en Job, vamos a abrir su Biblia en el libro de Job, capítulo 38. Dios dijo a Job, que se creía muy sabio, Dios le dijo a Job en el versículo 8,
¿quién encerró con puertas el mar? ¿Quién le puso puerta al mar? Cuando se derramaba saliendo de su seno, cuando puse yo nube por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y aquí pasará el orgullo de tus olas. Miren bien, Dios sabe que las olas del mar vienen con una energía gigantesca. Nadie consigue detenerla, pero Dios le trazó un límite. Dios le puso cerraduras y puertas. Dios le dijo, hasta aquí vendrás y no más adelante. Usted de aquí no pasa, y aquí se quebrará el orgullo de tus olas. Fue leyendo esto que yo dije en Brasilia, en la última conferencia en Brasilia, aunque es la que pude hacer presencialmente. Yo dije a los hermanos que algunos sucesos son fuera de la fuerza que el hombre consigue enfrentar. Por ejemplo, esta crisis que estamos teniendo con el coronavirus. De repente, todos los gobernantes teniendo que humillarse, quebrando su orgullo de los líderes de las grandes naciones, que delante un pequeño virus que ni siquiera se ve, todos terminan rindiéndose. Entonces es una fuerza muy grande que viene invadiendo todo el mundo, haciendo con que todos nosotros tengamos que quedar encerrados en casa. Eso es todo el mundo, y probablemente enfrentaremos problemas serios de aquí en adelante en cuestión de la economía, y todos están preocupados con esto, pero no hay cómo hacer. Los virus están ahí matando a las personas. Entonces viene como la fuerza de las olas del mar. Pero voy a decirle algo a ustedes. Dios también estableció límites. Dios va a decir, hasta aquí usted viene, de aquí no pasa. Tenemos que alabar al Señor. Y principalmente invitando a todos ustedes que son escogidos de Dios, vamos a juntar nuestras fuerzas y orar para que Dios pueda interrumpir toda esta energía de las olas del mar. Si usted no cree en lo que yo estoy hablando, vamos a continuar leyendo. Jeremías 5:22. Vamos juntar nossas forças e orar para que Deus possa interromper essa energia toda das ondas do mar. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Miren, Dios es sabio. Las olas del mar vienen con una energía tremenda. Parece que nadie consigue pararlo. Si nadie parase esta energía, ella iría a derrumbar tierras, montes, todo sería destruido y no tendría fin. Pero gracias a Dios, Dios puso un límite al mar. ¿Y cómo Dios puso un límite al mar? Perdóneme, un grano de arena, algo tan insignificante, pero es justamente esta arena que consigue disipar la energía del mar. Usted no percibe, pero ahí está la sabiduría de Dios. Aquella ola gigantesca con una energía gigantesca llegando a la playa, y cuando esta energía es descargada para destruir todo, ella es descargada disipando en la arena. Ella va revolviendo, levantando la arena. Allí es que está, con la disipación, acaba con la energía gigantesca del mar. Gracias a Dios, Dios consigue parar. Si Dios quiere,
Dios va a parar esta pandemia, esta epidemia. Vamos a orar. Entonces, ¿dónde yo quiero llegar? Es en Lucas. Ali é que está a dissipação, acaba com a energia gigantesca das ondas do mar. Então, graças a Deus, Deus consegue parar. Se Aquí, Deus quiser, ele vai parar para essa que epidemia, ustedes essa estén pandemia. tranquilos. Vamos orar. Versículo 18 dice Onde eu así: quero chegar? pero ni un cabello de vuestra Lucas, cabeza capítulo perecerá. Lucas capítulo 21. Y por vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Vamos más Lucas 21. adelante, en el versículo 25 al 28. Allí relata, estos versículos Nós relatan, lemos ontem, ya en la gran no versículo tribulación, 11, ya ali al diz, final de haverá, los tiempos. En- quase perto en- do fim, Cuando haverá llegue aquel grandes momento, terremotos, dice así: entonces habrá señales en el sol, fome, en la vários luna, lugares, coisas en las estrellas, espantosas, en, e também en la grandes tierra sinais. angustia de las gentes, Bom, confundidas a causa para del vocês bramido ficarem del mar tranquilos, y versículo de las 18, olas. contudo, não se perderá Oh, Senhor só Jesús. fio de cabelo da vossa cabeça. Oh, e na Señor vossa Jesús. perseverança que ganhareis a vossa No sé si alma. ustedes perciben, voy a leer nuevamente. Vamos mais adiante. Do versículo 25 até 28, Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. na grande Los tribulação, hombres estarán já confundidas. Y el versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la sinais do tierra, sol, porque na las lua, potencias nas de los estrelas, cielos sobre a serán terra. conmovidas. Angústia entre as nações, Probablemente perplexidade, este por bramido causa del do mar y de las bramido olas do mar no sea literalmente el bramido del mar y de las olas, sino Vou ler de que novo. significa Eh, las grandes sobre a terra, catástrofes o calamidades que sucederán en la gran tribulación. Y estas catástrofes e das ondas, os homens ficarão perplexos y e versículo epidemias 26, haverá o homens cosas que semejantes desmaiarão de a las temor, tribulaciones e pela son provocadas expectativa porque das coisas que son sobrevirão provocadas ao sobrevirão ao mundo, por pois los os poderes de los poderes cielos que están do siendo céu serão abalados. estremecidos. Entonces, cuando llegue a la gran Provavelmente, esse tribulación, bramido do mar Dios e das vendrá a ondas não estremecer seja los poderes de literalmente los o cielos. bramido do mar e das Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. catástrofes, Aleluya. calamidades En que la hora acontecerão na grande más tribulação. terrible, nuestro Señor Jesús aparecerá en su segunda venida. Esto E- yo voy a e colocar epidemias ou coisas para que ustedes semelhantes lean às Efesios. tribulações são Efesios provocadas pelo quê? capítulo São 6. provocadas Vamos a mirar. Efesios pelos capítulo 6. poderes do céu que estão sendo abalados. Então, quando chegar na grande tribulação, Deus irá abalar os poderes do céu. Versículo Os 11. poderes do céu. E então, Vestíos nessa hora, de sim, toda verá armadura de vindo Dios, numa nuvem com poder para que podáis e estar grande firmes glória. contra Aleluia. las Na hora acechanzas del mais diablo. terrível, nosso Senhor Jesus aparecerá na sua segunda vinda. Porque nuestra lucha Isso eu vou colocar contra sangre y carne, sino contra principados, Efésios contra capítulo potestades, 6, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No se olviden, existen en las regiones celestiales estas autoridades de las tinieblas que revestidos están de toda a causando armadura de todo Deus, el mal. Ellos para controlan poderes ficar todo el firmes sistema contra as ciladas de entre dos los maus. hombres en la sociedad humana. Toda esta cosa Porque a nossa levantándose, luta una rebelión não é prácticamente contra o el sangue Dios e a carne, único. e Entonces, sim estos son contra verdaderos os enemigos. principados e potestades, contra os dominadores Vamos a leer en desse mundo Apocalipsis tenebroso, 12. contra Señor as forças Jesús. espirituais do mal nas regiões Apocalipsis celestes. capítulo 12. Não se esqueçam, Nosotros hablamos mucho existem sobre este nas capítulo. regiões celestes
essas autoridades que das trevas, la historia mundial se resume causando todo en esta lucha eles de la controlam mujer todo o sistema vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas, está en el versículo 1. Y también el versículo 3, un dragón grande escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos y sus cabezas 7 diademas. Aquí está una lucha entre el pueblo de Dios y el dragón que tipifica a Satanás juntamente con todo su ejército. Entonces, el dragón espera el nacimiento del hijo varón para devorarlo, y el hijo varón exactamente es este grupo de escogidos que estoy hablando. Usted quiere ser uno de estos que van a vencer al dragón, entonces sea uno de estos escogidos. Dios te protegerá, no tengas miedo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, potestades, los dominadores de los lugares de las tinieblas. Pero, entonces, cuando el hijo varón nazca, el dragón estaría listo para devorarlo, pero Dios lo tomará para su trono al tercer cielo. Aleluya. Este ya es el momento del arrebatamiento. Yo espero que yo y usted podamos hoy vivir haciendo la voluntad de Dios. Nosotros somos por Dios. Dios puede contar con nosotros aún en estas dificultades. Nosotros vamos a perseverar hasta el fin. Nosotros queremos ser estos escogidos de Dios, este hijo varón que queremos ser arrebatados hasta el tercer cielo. Bueno, donde yo quiero llegar lo siguiente. Señor Jesús, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, Dios moverá los poderes de los cielos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos le han vencido, presten mucha atención, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. No se preocupen, queridos hermanos, las cosas hasta el final de los tiempos. Nosotros estamos caminando para esto. Dios ha de hacer estas cosas porque este gran dragón tiene que ser derrotado. Este gran dragón tiene que ser eliminado porque el reino es de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo nosotros vamos a vencer la fuerza espiritual del mal? Nosotros vamos a vencer con la palabra del Señor. Por eso que en Efesios 6, vamos a volver a Efesios 6, me olvidé de leer, Efesios capítulo 6, nos muestra cuál debe ser nuestra arma para vencer en esta armadura. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por tanto, esta pandemia, en esta crisis, todos nosotros en casa, no se quede oyendo solo los fake news, las noticias absurdas,
qual deve ser a nossa arma para vencer, né? Ahora hay todo tipo de WhatsApp. Capítulo 6, versículo de- 17. No se esté perdido en toda esta situación. Usted y yo, nosotros somos los vencedores. Nosotros somos los escogidos de Dios. Nosotros somos estos que vamos a derrotar a Satanás, vamos a derrotar a este gran dragón y nosotros vamos a derrotar con la palabra de Dios. Use este momento difícil, este momento de aislamiento social, de distanciamiento social. Nosotros vamos a aprovechar para orar por las personas. ¿Puedo orar por usted? Vamos a aprovechar para divulgar la palabra de Dios. Vamos a aprovechar a dar una palabra de confort, de encorajamiento, de visión, una palabra profética que nos ha orientado y que puede orientar a muchos otros. Entonces, no se quede sin hacer nada. No quede inactivo. Vamos a aprovechar para, en este momento, hacer nuestra parte, usar la palabra de Dios para vencer. Gracias a Dios. Entonces, estas fuerzas de las regiones celestiales, fuerzas del mar, son fuerzas organizadas en jerarquías entre los ángeles caídos y los demonios. Que hoy esta fuerza domina la humanidad y domina el sistema mundial de la economía, de la política, religión y cultura de todas las sociedades humanas. Y el príncipe de estos poderes es Satanás, que tiene el control de todas. La iglesia entonces va a tener que reaccionar. Tiene que tomar esta armadura luchando con la palabra de Dios. Gracias a Dios. Muy bien. Yo necesito entrar en el libro de Hebreos, porque el título de este mensaje es del libro de Hebreos. ¿Cómo vamos a entrar? Cuando nosotros vimos esta cumbre de la revelación de Dios, en que Dios, Él planeó en colocar al hombre en su gloria, revelado en Juan 14 al 17. Nosotros también vamos a ser glorificados y nosotros vamos a ser, según Romanos 8, nosotros los hijos de Dios. La revelación de la gloria de los hijos de Dios librará a toda esta creación del cautiverio de la corrupción. Entonces, todo depende de nosotros. ¿Nosotros quién? Nosotros que primeramente seremos glorificados. Por eso vamos a trabajar, luchar para esto. Pero esta visión de Juan 17, de Dios también llevarnos hasta su gloria, y también Hebreos 2, nosotros también, Dios quiere llevarnos a ser coronados de gloria y honra, como Jesús lo fue. Entonces nosotros necesitamos de una palabra de esperanza. Nosotros necesitamos de una palabra que nos muestre que es posible llegar hasta allá. Parece algo tan imposible, parece una utopía, pero el libro de Hebreos abre a nosotros esta visión. Por tanto, hermanos, yo cuando vi esta visión de que el libro de Hebreos abre el camino para que Dios pueda llevarnos hasta llegar hasta allá, yo pasé a buscar al Señor. Señor, ábreme el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos es muy difícil de leer, muy difícil de entender. Hasta hoy nadie tiene en concreto quién fue el autor. Y tan difícil conocer el autor, también es difícil conocer su contenido. Su contenido es muy difícil de entender. Y donde el hombre consigue llegar es que el libro de Hebreos trata de la superioridad de Cristo, del Hijo de Dios, con relación a los ángeles, con relación a Moisés, con relación a los servicios levíticos, según la orden de Aarón. Él es superior a todo. Cristo es superior a todo. Sin embargo, no estaba satisfecho con esto. Yo quería saber cómo que el libro de Hebreos puede ayudarme a llevarme hasta la gloria del Padre. Entonces, gracias a Dios, después de mucha búsqueda, el Señor me dio la llave
para abrir está en Hebreos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 14. Dice así: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Cristo é superior a tudo. Todavia, eu não estava satisfeito só com isso. Eu queria saber como limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Parece un versículo simple, pero este versículo abrió mis ojos. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hizo aquí en la tierra, Cristo hizo aquí en la tierra, lo hizo como hombre. Él realizó la obra de Dios, realizó la obra de redención. Él hizo todo como hombre en el tiempo, pero cuando Él se ofreció a Dios, Él se ofreció por el Espíritu Eterno, el Espíritu Eterno. Entonces, yo quiero mostrar lo siguiente. Voy a dar un gráfico a ustedes, porque nuestra mente humana, ella es una mente aún tridimensional, ella es cartesiana. Nuestra mente no consigue ver las cosas más allá de lo que nosotros vemos, limitado al tiempo y al espacio. El tiempo, nadie consigue traer ni un tiempo pasado de regreso. Entonces no se discute, pero el espacio, nosotros entendemos siempre así. En mi mente consigo entender. Si yo trazo una línea del tiempo, una recta, creciendo de mi izquierda a mi derecha, y si yo coloco en el punto A de esta recta la eternidad pasada, si yo coloco en el punto B la fundación del mundo, si yo coloco en el punto C la encarnación de Jesús, y yo coloco en el punto D su crucifixión, y en el punto E su resurrección, y en el otro extremo coloco la eternidad futura, usted consigue entender, porque usted y yo tenemos esta mente, nuestro cerebro razona de esta manera, con el línea del tiempo, una recta, nosotros sabemos quién viene antes y quién está después. Pero nosotros necesitamos saber que Dios, Él habita en la eternidad, o Él habita a la eternidad. Isaías 57 muestra que Dios habita en la eternidad. Nuestro Dios es Dios eterno. El libro de Santiago dice que Él es el Padre de las luces, en que no hay variación ni sombra de cambio. Aún en la física, Einstein probó esto, que si alguien viaja en la velocidad de la luz, el tiempo no pasa, quiere decir, no hay la cuestión del tiempo. Si no está la cuestión del tiempo, usted está en la eternidad. Entonces, Dios está en la eternidad. El tiempo no pasa para Él. Entonces, Él consigue llegar al tiempo cuando Él quiera, en el pasado, presente o futuro, porque Él es un Dios eterno. Nosotros no. Nosotros vivimos en el tiempo y en el espacio limitado por el espacio tridimensional. Entonces, nosotros así entendemos. Y si nosotros no salimos de este entendimiento, no vamos a entender el libro de Hebreos. Gracias a Dios. ¿Qué significa el Espíritu Eterno? El Espíritu Eterno es representado por un círculo. Entonces, si Dios, junto el punto A del inicio al punto A de la eternidad pasada a la futura, yo voy a tener un círculo. Aquí yo tengo A, B, C, D y E. Y en un círculo, usted no tiene el inicio y no tiene final. El A está aquí. Si usted dice, A está antes del B, pero depende del punto de vista. Y él puede ser después del B. Entonces, en la eternidad ya no hay más la noción del tiempo. Cristo, Él a sí mismo se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno. Y por el Espíritu Eterno, Él colocó sus realizaciones en el tiempo, en la eternidad.
usted va a entender por qué yo estoy diciendo esto. Y este círculo aquí, representado por los anillos. Estos anillos es el anillo que son 4 anillos que están en las 4 esquinas del altar del testimonio. El arca del testimonio representa al mismo Dios, con el testimonio dentro de esta arca. Entonces, el arca representa al Dios eterno. Él está en la eternidad. Y en las 4 esquinas de esta arca están las 4 anillos que representan al Espíritu eterno. Y habrá 2 varas que estarán atravesados por 2 anillos. Serían 2 varas. Entonces el hombre temporal puede cargar por los varales el arca del testimonio que representa al Dios eterno. Entonces el hombre temporal carga en los varales al Dios eterno. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la conexión entre el hombre temporal y el Dios eterno? Son los 4 anillos. Y los anillos es la que posibilitan que el hombre temporal tenga conexión con el Dios eterno. Entonces Cristo, cuando Él se ofreció, todo lo que Él hizo aquí en la tierra, Él se ofreció por el Espíritu eterno. Y de esta manera, nosotros pasamos a entender muchas cosas. Oh Señor Jesús. Nosotros comenzamos a entender el plan microeconómico de Dios. Vamos a pasar a leer Hebreos capítulo 7. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 7. ¿Por qué comienzo hoy aquí? Versículo 11. Yo quiero mostrar a ustedes que era necesario que Cristo, Él hiciese esto, se ofreciese estas realizaciones de Él en el tiempo, las ofreciese por el Espíritu eterno y la colocase en la eternidad. ¿Por qué? Porque el sacerdocio que Dios estableció entre el pueblo de Israel, el sacerdocio levítico, y especialmente Dios designó la casa de Aarón para ser sacerdote. Este sacerdocio no era perfecto. En el capítulo 7, 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? No sé si ustedes entienden. Si Jesús intentase hacer el sacerdocio levítico de la casa de Aarón, intentar hacer otro sacerdocio perfecto, porque Dios necesita un sacerdocio perfecto para llevar al pueblo a la perfección. Yo y usted estamos siendo trabajados por Dios. Dios está santificándonos para glorificarnos. Entonces, el sacerdocio para llevarnos hasta la gloria de Dios tiene que ser perfecto. Si no es perfecto, si tiene fallas, deficiencias, Dios no tiene cómo llevarnos hasta allá. Entonces era necesario que Cristo se tornase un sacerdote. Solo que este sacerdocio no es más de la orden de Aarón, porque el sacerdocio de la orden de Aarón no era perfecto. Era un sacerdocio terrenal. Pero Dios entonces levantó a Cristo para ser el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es otra orden, porque si Jesús estuviese en la tierra, ni sacerdote podría ser. Miremos aquí, versículo 14.
se tornasse sacerdote. Só que esse sacerdote não é mais da ordem de Arão, porque o sacerdócio da ordem de Arão não era perfeito. Quiere decir, nuestro Señor Era un Jesús no sacerdocio podría ser terreno, sacerdote, mas porque en la Deus, tribu de então, Judá nunca fue levantou atribuido el sacerdocio. Cristo para ser o sacerdote para sempre. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta Porque un se sacerdote Jesus estivesse distinto. na terra, Quiere decir, este nem otro sacerdote sacerdote poderia es ser, Jesús, não é isso? no constituido conforme a la ley de los mandamientos acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pois é evidente, estou no capítulo 7. Este versículo es difícil de Pois é entender. evidente que nosso Senhor Demoré mucho procedeu para de entender Judá, este versículo. tribo a qual Moisés nunca Jesús havia fue visto constituido sacerdotes. sacerdote, Nosso Senhor Jesus no podia ser sacerdote. conforme a la ley de los mandamientos De Judá carnales, nunca ¿Qué foi significa? atribuído os sacerdotes. según Isto ainda, la ley del mandamiento de isto é carnal. ainda Después yo muito mais comencé a evidente entender quando que a que este semelhança de mandamiento Melquisedeque se carnal levanta significa la outro regla sacerdote. instituida en aquel tiempo para el pueblo de Constituído, Israel. quer dizer, esse outro Había sacerdote sido é instituida Jesus. una regla de que Constituído solamente não conforme a lei de los mandamento carnal, los del mas linaje de la segundo o casa de poder Aarón vida serían sacerdotes. Quiere indissolúvel. decir, pasa de padre a hijo. Entonces Ese versículo Jesús difícil de entender. no es, nunca Demorei podría ser un muito para sacerdote entender porque esse versículo. él no hacía Diz assim, parte de esta ele- regla carnal, Jesus foi esta regla del constituído linaje sacerdote, carnal. Entonces, não mais gracias a conforme Dios que a lei Jesús de se- mandamento carnal. fue Eu entendi constituido o que sacerdote significa por Dios. Aquí, según a ley de mandamento el poder de una carnal. vida Depois eu indestructible. ¿Qué passei a significa entender que esto? essa palavra mandamento Significa carnal significa Que a Jesús regra fue instituída constituido naquele sacerdote tempo para o después povo de la Israel. resurrección. Havia sido instituída Fue uma cuando regra Dios de que lo resucitó somente por el né, poder os de da la linhagem resurrección. da casa de Cuando Arão é que serão Usted sacerdotes. habla de vida de Passa de pai resurrección, para filho. es una Então, vida Jesus indestructible. não é, La vida de nunca poderia resurrección ser um es una sacerdote, vida porque ele não indestructible, fazia parte dessa regra es carnal, indestructible. essa regra de linhagem carnal. Usted Então, puede graças a Deus, que tener Jesus cualquier se cosa. tornou, foi constituído La um vida, sacerdote usted por Deus, puede tener una vida que fuerte, segundo una o salud poder fuerte, de vida usted puede ser una indissolúvel. persona Isso muy significa rica, muchos poderes en su mano, pero que usted no Jesus vence foi la muerte. constituído sacerdote. Pero gracias a Dios hay algo que la muerte no consigue derrotar, que es la vida de Foi quando resurrección. Deus o ressuscitou Entonces pelo Jesús poder fue da constituido por ressurreição. Dios según Quando esta vida você fala de vida de ressurreição, indestructible. é uma vida indissolúvel. La vida de resurrección está por encima de vida todo. Entonces Él fue imperecível, é uma constituido vida sacerdote indestrutível. de esta manera. ¿Cómo? Vamos a mirar aquí. Você el pode versículo ter qualquer 17. coisa, Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. poderes na mão, ¿Cuándo mas fue? você não ¿Cuándo vence a fue? morte. Que Dios fue Mas, graças a Deus, designado tem uma coisa que a morte não sacerdote consegue según el derrotar, orden de que é Melquisedec. a vida de Está en el ressurreição. capítulo 5 de Hebreos. Então, Jesus Capítulo foi 5 de Hebreos, constituído por versículo Deus 5. segundo essa vida Así tampoco indissolúvel. Cristo se glorificó a sí Porque mismo Deus haciéndose ressuscitou. sumo Hoje, sacerdote. ninguém pode derrotar Ningún Jesus. sumo sacerdote, A él vida- puede A constituirse a sí vida de mismo. ressurreição está Ningún acima de sumo tudo. sacerdote puede Portanto, nominarse ele a sí foi mismo. constituído Es Dios sacerdote quien nombra, que dessa designa. forma. Como? Es Dios Dá quien uma olhada aqui, constituye. Versículo 17. Cristo también no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó aquel que le dijo. ¿Quién fue este? El Padre. Aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo Dios dijo esto? En su resurrección. Cuando Jesús fue resucitado de entre los muertos por Dios el Padre, Él fue engendrado hijo primogénito de Dios. El hombre Jesús fue engendrado el hijo primogénito de Dios. Y perdónenme, el versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, al mismo tiempo como Él fue engendrado hijo primogénito de Dios, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Miren qué maravilla. Cuando Jesús fue considerado por el Padre un varón perfecto,
todo lo que Él hizo en su ministerio en vida fue aprobado por Dios. Entonces Dios lo resucitó, Dios lo recibió, Dios lo glorificó. Dios recibió a este Jesús hombre para sí y engendró a este Jesús hombre como hijo de Dios. Y cuando Él glorificó a Jesús, recibió al hombre Jesús para dentro de sí, Él también lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, quiere decir, este sacerdocio es perfecto. Este sacerdocio tiene como meta llevar a usted y a mí a la perfección. El sacerdocio de Aarón no lleva a nadie a la perfección, pero el sacerdocio de Jesús, como sumo sacerdocio del orden de Melquisedec, es un sacerdocio perfecto. Nos lleva a la gloria. Nos hace llegar a la gloria. Por eso aquí dice así. E gerou esse Jesus homem como filho de Deus. E quando ele glorificou a Jesus, recebeu o homem Jesus para dentro de si, ele também Estoy en el o versículo nomeou 7, sumo capítulo sacerdote 5. da ordem de Melquisedeque. Quer dizer, Con gran esse clamor y lágrimas sacerdócio al que le podía librar de la muerte. perfeito, Fue oído a causa de su esse temor sacerdócio reverente. visa Y aunque era hijo de levar Dios, eu por e lo que você padeció, à aprendió perfeição. obediencia. O sacerdócio de Vean Arão cómo es não leva ninguém à importante perfeição, el hombre mas aprender o la obediencia. sacerdócio de Jesus como sumo Y sacerdote da habiendo ordem de sido Melquisedeque, perfeccionado, vino a ser sacerdócio autor de perfeito, eterna salvación nos para leva todos los à que le glória, obedecen. vai chegar à Usted glória. es uno Por isso, que obedece a este sumo sacerdote. Él lo va a llevar hasta allá, hasta la glorificación. ele, Jesus, Y aquí en el nos versículo dias 10 da dice, sua carne, y fue nos declarado oferecido por Dios forte sumo clamor, sacerdote capítulo 6, según el orden de com forte clamor Melquisedec. e lágrimas, orações e Oh, súplicas qué ao maravilla, Senhor qué pedindo a maravilla. da morte, tendo Pero voy a sido decirle algo a ouvido por usted. causa da sua En el piedade, versículo 11, embora sendo Pablo vil, dice así. aprendeu a Acerca de esto, obediência pela tenemos sua mucho que creu. decir Veja como y é difícil de importante. explicar, O homem aprendeu por cuanto obediência. os habéis hecho Tendo tardos sido para oír. aperfeiçoado, Estas tornou-se cosas o autor da son muy salvação difíciles eterna que yo le diga a para ustedes y que le todos explique a os ustedes, que lhe obedecem. porque Se son você muy é um que difíciles. El obedece libro de a Hebreo es muy esse sumo difícil de entender, sacerdote, pero ele gracias é a o Dios, seu autor da ustedes, salvação tal vez, eterna. Ele vai levar varios de você até ustedes, lá, até a ya no están glorificação. más E en aqui la no etapa versículo 10 de fala, tomar leche tendo espiritual, sido ya están en la nomeado etapa por Deus de comer sumo alimento sacerdote segundo a sólido, ordem de porque el alimento sólido es para Oh, que los maravilha. expertos. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Versículo 13. Paulo diz assim, a esse respeito, Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, porquanto para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. difíceis de eu Oh poder Señor Jesús, explicar pra este sacerdocio vocês, que são muito está difíceis. O livro siendo é muito difícil, ejercido. mas ¿En qué graças lugar? a Deus, ¿Quién sabe? vocês, talvez, vários Este de sacerdocio está vocês siendo já não estão ministrado nessa fase, en el santuario celestial. já estão na ¿Ustedes fase sabían esto? de comer Oh Señor Jesús. sólido, porque o alimento sólido é para os Capítulo experimentados. Versículo 8. Vamos a mirar el capítulo 8. Que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Este sacerdote está a la diestra de Dios. Él es el rey de los reyes. Él está en los cielos a la diestra de la majestad. Pero está haciendo que Él está como ministro del santuario y aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no en el hombre. Quiere decir, Jesús como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, Él nos sirve en el templo, en el tabernáculo, aquí en la tierra, como los sacerdotes del linaje de Aarón servían. ¿Y dónde le está sirviendo? Porque aquí en la tierra ni sería sacerdote Jesús,
Pero gracias a Dios, Él fue nombrado sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y dónde Él ministra? Él ministra en los cielos. Él ministra en el santuario y en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 4. Así que si estuviesen sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Vamos a mirar el capítulo 9, versículo 24. 23 dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero. Quiere decir, el santuario hecho aquí en la tierra es figura del verdadero. Pero ¿dónde está este verdadero santuario? Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hoy Jesús, como sumo sacerdote, Él está a la diestra de la majestad. Él está sirviendo, ministrando en el verdadero tabernáculo, en el verdadero santuario en los cielos. ¿Es para qué? Para comparecer delante de Dios por nosotros, para interceder por nosotros, para rogar por nosotros, para ayudarnos a ser llevados a la perfección. Por tanto, voy a terminar en el capítulo 6 de Hebreos. Oh, Señor Jesús, qué maravilla. En el capítulo 6 dice así, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Usted confiaría en la promesa de Dios? Claro que confiaría. En la promesa del hombre tal vez no, pero en la promesa de Dios usted confiaría. Pero Dios sabe que esta promesa, que Dios nos llevaría a la perfección, que Dios nos va a llevar a su gloria. Insertarnos en el mismo, invitándonos a participar de su convivencia, de su vivir, de su relacionamiento, de su felicidad, de su unidad, de su santidad, de su gloria. ¡Qué cosa maravillosa! Usted va a decir, pero no es posible esto, no es posible todo esto. Entonces Dios no solo prometió, Él juró encima de la promesa. Él sabía que para nosotros esta promesa era difícil de creer, pero Dios juró. Entonces en el versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, no es posible que Dios mienta, con la promesa de Dios y con su juramento como garantía. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos en la esperanza puesta delante de nosotros. Tengamos fuerte aliento. Este momento difícil no es nada frente a lo que Dios preparó para nosotros. Dios dio la promesa que va a llevarnos hasta su gloria. Y Dios juró sobre su promesa de que Él va a llevarnos hasta allá. Por tanto, fuerte consuelo tengamos nosotros. Levante la cabeza. No se desanime. Persevere. Usted tiene que creer. Ya corrimos para el refugio, para echar mano de la esperanza propuesta. Esta es la esperanza que Dios propuso para nosotros. Yo quiero vivir por esta esperanza. Esta promesa, esta esperanza, la cual
tenemos por ancla de nuestra alma. Nuestra alma, sin ancla, si está anclada en algún lugar seguro, nuestra alma es insegura. Nuestra alma es inestable. Queda vagando, boyando sobre el agua, como una nave a la deriva. Pero gracias a Dios nosotros tenemos esta promesa, este juramento de Dios, y tenemos esta esperanza propuesta por Dios. Vamos a lanzar el ancla de nuestra alma, no en noticias falsas, no en cuantas situaciones que oímos en el presente. Vamos a echar nuestra ancla de nuestra alma en esta esperanza propuesta. Esta ancla es segura y firme y que penetra hasta dentro del velo. Está dentro del velo. Este velo está en el lugar santísimo, allá en el cielo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Capítulo 4:14 de Hebreos dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Jesús, como sumo sacerdote, Él ya entró en los cielos. Nosotros podemos lanzar nuestra ancla más allá del velo, donde Jesús está ministrando por nosotros en los cielos como sumo sacerdote, para garantizar que esta esperanza nuestra no es vana, va a ser correcta. Por tanto, sea uno y busque al Señor. Entonces, en esta hora puede surgir la duda de que nosotros hemos enseñado mucho tiempo a los hermanos que hoy, donde está nuestro lugar santísimo para tener comunión con Dios es nuestro espíritu. Continúa siendo, gracias a Dios, nosotros podemos encontrar a nuestro Señor en nuestro espíritu, porque Dios colocó el Santo Espíritu de la promesa dentro de nosotros. Esto está en Efesios capítulo 1, 13 y 14. Entonces, este espíritu que Dios colocó dentro de nuestro espíritu es el sello de Dios. Dios nos selló para Él, y también es las arras de Dios. El sello es decir, este me pertenece. Entonces nosotros tenemos el sello de Dios, nosotros somos de Dios. Y por otro lado, las arras es la garantía que Dios nos dio. Estas arras es la muestra de la tierra. Hoy nosotros vivimos teniendo comunión con Dios en el lugar santísimo, pero en verdad, en aquel día nosotros seremos llevados para la propiedad que nosotros vamos a rescatar. Y esta propiedad real que nosotros vamos a rescatar es el lugar santísimo allá en los cielos donde Dios está. Y Jesús ya está allá como sumo sacerdote, esperándonos llevar hasta allá. Por tanto, queridos hermanos, espero que ustedes hayan entendido con espíritu de revelación y de sabiduría de Dios, pueda abrir los ojos de su entendimiento, su corazón, para entender que usted, a pesar de todo lo que está sucediendo hoy, no deje estas cosas asustarte. Nosotros tenemos algo muy superior. Nuestra esperanza es muy superior. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que ya está trabajando para hacernos llegar hasta allá. Sea uno de estos escogidos, uno de los 11 discípulos que hacía parte de la intimidad de Jesús. Dios quiere contar con usted para cerrar esta era, para llevar una de vez toda rebeldía. Dios quiere establecer su reino. Dios cuenta con usted. Espero que usted se junte a nosotros. Vamos a hacer estos que Dios puede contar, porque nosotros tenemos un sumo sacerdote para siempre del orden de Melquisedec, ayudándonos a llegar allá. Entonces Jesús es el Señor. Mañana de mañana, a las 10:30 de la mañana, nosotros tenemos el mensaje 20, también de la conferencia en San Pablo. Ahora, estén con los avisos, por favor. Tenga un poco más de paciencia, vamos a pasar unos avisos rápidos para ustedes. Jesús es el Señor. Buenas noches. Seja desses escolhidos, dos 11 discípulos
que fazia parte da intimidade de Jesus. Deus quer contar com você para encerrar essa era, para levar de vez, né, toda rebeldia embora. Deus quer estabelecer o seu reino. Deus conta com você. Espero que você se junte a nós. Vamos ser esses que Deus pode contar, porque nós temos um sumo sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque nos ajudando a chegar lá. Tá bem? Então, Jesus o Senhor, e amanhã, de manhã, às 10h30 da manhã, nós teremos a mensagem 20, também da conferência em São Paulo. Agora, fiquem com os avisos, por favor, tenham um pouco mais de paciência, nós vamos passar rapidamente alguns avisos para você. Boa noite, Jesus é o Senhor.